Hola, estoy aquí con Edorta Salvador, que es panadero de profesión, es formador en panadería. El año pasado estuvo con nosotras en el Festival de Fermentación y este año quería tenerlo también con nosotras en el festival, pero haciéndole una pequeña entrevista sobre masa madre, que ya sé que es un tema que os interesa mucho y que, bueno, que en la panadería o en conseguir un buen pan es uno de los puntos clave para conseguir una buena fermentación. Hola, Edorta. Hola, Nerea, ¿qué tal? Hola a todos. Pues bueno, sí, como dice Nerea, me he especializado un poquito en el tema de la masa madre y sobre todo, pues bueno, pues desde una época en la que empezó a sonar el nombre de masa madre por encima de sus posibilidades, ¿no? Cuando realmente era un sistema de fermentación antiguo, como se fermentaba el pan históricamente. El tema de que fermentemos o de que se fermente el pan a día de hoy con levadura comercial tiene 80 años prácticamente, entonces de 80 años para atrás estaba fermentándose, el fermento era precisamente la masa madre y de eso vamos a hablar un poquito, qué es, cómo se hace y esas cosas, ¿no? Bueno, ya como la sabéis, la masa madre la utilizamos para preparar pan, pero en realidad, ¿qué sucede dentro de esa madre? ¿Qué proceso hay en ese proceso de fermentación? Bueno, pues es muy fácil, al final la masa madre es un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo significa que haya alimento y agua, porque es de lo que se van a alimentar las bacterias y las levaduras fermentadoras, las que concretamente fermentan y se van a reproducir en ese caldo de cultivo, y luego agua, que es lo que necesitan para que se puedan reproducir y para que puedan precisamente hacer su metabolismo. Y bueno, pues realmente en ese caldo de cultivo hay una competición por diferentes bacterias y levaduras y compiten por el mismo alimento, que es el azúcar que proviene de la harina y que bueno, que de alguna manera u otra permite que durante esa fermentación, ese metabolismo que van a hacer las bacterias y las levaduras en ese caldo de cultivo, va a permitir que se reproduzcan y que ya haya mayor actividad fermentadora. Entonces aquí de lo que tenemos que hablar y de lo que se trata es de que sepamos qué es esa actividad fermentadora, qué es lo que está pasando. ¿Vale? Sí, claro, una de las cosas interesantes que a mí me gusta mucho de la masa madre, que yo creo que por eso se puso tan de moda en los últimos años, es que claro, había tantas intolerancias al gluten que en ese proceso de fermentación de la masa madre tiene mucho que ver esta intolerancia, ¿no? O sí, esta incapacidad que tenemos a día de hoy con tolerar el gluten. Sí, claro, al final esto es muy sencillo. Al final la actividad que tiene una masa madre frente a la levadura comercial es mucho más baja. Es decir, hay que fermentar durante muchísimo más tiempo con una determinada cantidad de masa madre a comparación de la poca cantidad de levadura que puedes añadir y que fermenta a toda la leche. Cuando está fermentando a toda la leche se está produciendo el carbónico que infla el pan, que retiene el gas, el gluten, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuanto más prolongada es la fermentación y el tiempo de fermentación, más lisis, o sea, más hidrólisis por determinadas moléculas hay dentro de la masa, lo cual hace que debilite el gluten y parte de la malla glutínica sea un poquito más débil y probablemente pueda afectar menos a las intolerancias. Eso es una de las teorías que se barajan, sí. Además de la masa madre con gluten, que es la que más se utiliza en panadería porque la mayoría de los panes tienen gluten, también se puede hacer una masa madre sin gluten, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. A ver, en la masa madre el gluten no influye para nada. Sí que influye dentro de lo que es la panificación y nosotros el fermento lo utilizamos para que fermente dentro de lo que es el proceso de panificación. El fermento per se no requiere que tenga gluten. ¿Qué es lo que tiene que tener? Como he dicho antes, tiene que tener azúcar y agua. Entonces, una harina de trigo sarraceno, por ejemplo, no tiene gluten, pero tiene almidones. Esos almidones se convertirán en azúcares, que serán el alimento de las bacterias y las levaduras, y luego la humedad de ese caldo de cultivo que hemos creado, que es donde se van a desarrollar las bacterias y las levaduras, lo cual no significa que se necesite gluten para la masa madre, pero sí que para el proceso de panificación con una determinada estrategia. Una pregunta que me hace mucha gente es si podemos conseguir un resultado parecido o igual con una masa madre que con una levadura comercial. A ver, podríamos conseguir un resultado parecido en cuanto a lo que es el volumen del pan. Con una determinada estrategia podemos incentivar el crecimiento de aquellas bacterias y levaduras que producen una fermentación o alcohólica o heterofermentativa, en la que realmente hay una producción de CO2, además de lo que serían las bacterias lácticas y el alcohol que producen las levaduras alcohólicas, el Saccharomyces, que produce una fermentación alcohólica que produce CO2 y alcohol. Si incentivamos mucho la fermentación a partir de aquellas bacterias y levaduras que producen carbónico, entonces conseguiremos que el volumen del pan sea el apropiado.
El tema es que entre la levadura comercial, que es solamente levaduras, Saccharomyces, y la masa madre, que es un conjunto diferente de bacterias y levaduras, que ahí están un poco al azar respecto a cómo hemos elaborado esa masa madre y desde dónde ha venido, qué identidad tiene, pues sí que es cierto que el resultado final en sabor será algo diferente. De lo que se trata aquí es que tanto la levadura como la masa madre son fermentos y el fermento lo utilizamos para fermentar. Es decir, Nerea, ¿qué necesitamos para hacer pan? Harina, agua, sal y un fermento. Y este fermento puede ser una masa madre de levadura, es decir, una masa madre que tú has hecho a partir de harina, agua y un poquito de levadura comercial, un pulis o una viga. Ese fermento puede ser una masa madre, que es una masa madre salvaje con bacterias y levaduras salvajes, tanto del ambiente como de la parte del cultivo de donde hemos extraído ese cereal para elaborar nuestra masa madre, como de la de nuestras manos. Por tanto, una masa madre, como va a tener una identidad muy concreta, no es comparable tu masa madre con la mía. Sin embargo, cuando tú haces pan con levadura y yo hago pan con levadura, podrá haber más estandarización. Sin más, eso. Pero bueno, es un poco el arte de poder hacer pan y mantener una buena masa madre. Recordando siempre que la levadura, la masa madre y las masas madre de levadura son el fermento que necesita nuestro pan como parte de uno de los 4 ingredientes obligatorios en panificación. Una de las cosas que también me pregunta mucha gente, bueno, ya sabes, los fermentos dan miedo, nos entra como el pánico ese, a ver si me voy a envenenar o me va a pasar algo malo. En la levadura madre es complicado, que se ponga una levadura madre, se estropee, bueno, la tienes que dejar durante mucho tiempo, pero ¿cómo sabemos cuando ya no podemos seguir utilizando una masa madre? Cuando aparecen mohos visibles, aparecen una capa por encima, una capa visible de mohos ennegrecida, o incluso vemos muchas veces las hifas y lo que son los micelios, estos que vemos que efectivamente se ha enmohecido. En ese sentido yo lo que recomiendo es quitar esa parte, esa capa, coger parte de la masa madre y en otro bote hacer un refresco. Y en 2-3 refrescos esa masa madre está luego perfecta para poderse usar. Es decir, tenemos que ser muy bestias para cargarnos una masa madre, dejarla durante mucho tiempo, al sol, sin tapar, maltratarla demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que va un poco por eso. No obstante, como tú ya habrás dicho en muchísimas ocasiones seguramente y lo recordamos, el hecho de que en la masa madre existan bacterias lácticas y acéticas van a hacer que se produzcan ácidos acéticos y lácticos. Estos van a bajar el pH por debajo de 4,5 y ese es el valor mágico a partir del cual por ahí de abajo no va a crecer ningún patógeno. O sea, no hay patógenos que vayan a crecer. Por tanto, en la masa madre el único peligro que podríamos tener son los mohos, pero que desaparecen en el momento en el que quitamos esa capita, cogemos parte de nuestra masa madre y hacemos un refresco nuevo, un par de refrescos nuevos. Claro, como dices, si la dejas durante mucho tiempo, se nos crea acidez y una de las cosas también que nos pasa es que luego el pan se nos queda ácido. Exacto. ¿Eso de qué forma lo podríamos solucionar? Bueno, de lo que se trata es de tener una buena proporcionalidad de masa madre y harina y agua a la hora de refrescar. Por ejemplo, puedo utilizar una determinada cantidad de masa madre y más harina y agua con una determinada temperatura durante un determinado tiempo. De lo que se trata es que veamos cómo va subiendo en la medida en la que va produciendo carbónico y en la medida en la que va produciendo y va subiendo la masa madre, ir viendo cómo reacciona y si realmente estamos viendo que hay demasiada acidez. ¿Que hay demasiada acidez? Pues probablemente tendremos que cambiar a una temperatura igual más baja o más alta según nos dé, porque al final, lo que repito, tu masa madre y mi masa madre son diferentes y tienen una identidad diferente. Son todas muy parecidas al fin y al cabo, pero como tienen sus puntualizaciones, al final hay que ir viendo cuál es la estrategia de refresco que nos permita tener masas que no estén tan ácidas. A ver, como a todos y como en panadería 2 y 2 no son 4, que esto es así, realmente lo que a mí me ha llegado a pasar ha sido dar un curso de pan, preparar yo mi masa del día anterior con mi masa madre perfectamente controlada y por unas circunstancias climatológicas, de bajada de presión atmosférica, de cambio de clima, es así. De repente encontrarme con una acidez y al día siguiente impartir el curso, hacer el pan y salir unos panes que parecían que salía vinagre del pan. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces,
Es una pena que no existan respuestas concretas, pero sí que es cierto que con las horas de vuelo podemos conseguir que la estrategia de refresco sea mejor o peor en cuanto encontremos el sabor que queramos, ¿vale? Es un poco como verlas venir. Verlas venir, sí, yo creo que también es mucho practicar, ¿no? Yo siempre digo, o sea, te puedes saber la teoría muy bien y como dices tú, 2 y 2 en panadería no son 4 en ninguna fermentación. Eso es, en ninguna. Porque todo el mundo dice, pero ¿cuánta cantidad de sal? Pero ¿cuánto no sé qué? Pero es que no, o sea, es que no sabemos las bacterias que hay ahí, con lo cual hay que ir probando e ir haciéndote también, hombre, más o menos siguen los estándares, pero yo creo que es mucho la práctica y la observación. ¿Cómo sabemos que una masa madre está para utilizar? Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, no, tiene que subir al doble, pero claro, depende de lo líquido que esté, no te sube al doble, no te tal, o sea, ¿cuándo sabemos cuándo la puedo utilizar? Mira, la masa madre, como contiene bacterias y levaduras, microorganismos, normalmente todos estos microorganismos tienen un proceso de activación o de actividad en un ciclo de 4 pasos. En un inicio hay un crecimiento latente, es decir, no va a haber crecimiento y va a haber un tiempo en el que no va a haber movimiento. Las bacterias y las levaduras se están preparando. Luego llega el momento del crecimiento exponencial. Y en este crecimiento exponencial lo que está ocurriendo es que ya ahí se van reproduciendo a toda la leche. ¿Qué pasa? Que luego va a llegar lo que es la parte estacionaria en la que va a estar durante un periodo de tiempo, durante ese periodo de tiempo va a estar en crecimiento continuo pero unificado, o sea, o estandarizado. Y luego ya llegaría lo que sería la muerte. Cuando llega la muerte es cuando baja un poquito y cuando vemos que por lo que sea el bote ha llegado hasta un determinado nivel y después ha bajado y vemos la marca que ha dejado, ¿no? Si la utilizamos en ese momento ya está un poco pues, más débil, pero ni todo lo podríamos utilizar, No hay ningún problema porque todavía hay actividad. La cuestión es más o menos ir viendo y conociendo tu masa madre. A ver, voy a dar un truco, ¿vale? O lo que es una parte estándar a partir de la cual luego ya nos podemos mover. Yo lo que hago es, cojo y refresco a tercios. Supongamos que tenemos nuestra masa madre en el frigorífico, que la hemos refrescado desde hace 8 días o 9, pero está ahí en el frigorífico. Cogemos nuestra masa madre y cogemos una determinada parte. Imaginemos 50 gramos. Si le añadimos 50 gramos de agua templada y 50 gramos de harina, cualquier harina, luego si quieres le puedes añadir algo de azúcar o alguna fruta o algo, pero bueno, que tenga hidratos de carbono para que se active. Exacto, para que se active como más rápido, para que esa fase de latencia inicial sea más corta. Pero bueno, eso no es obligatorio porque después el crecimiento exponencial va a seguir haciéndose. Entonces, la cuestión es que a tercios, es decir, 50, 50, 50, a tercios, o 100, 100, 100, o 200, 200, 200, a tercios, con el agua a 30 grados, y manteniéndolo, imaginaros que lo ponemos en el horno a 30 grados, ¿vale? Todo como a treses, ¿no? A tercios, 30 grados el agua y 30 grados el ambiente donde la dejo, en 3 horas estaría, ¿vale? Entonces, es muy... O sea, solo acordaros del 3. Del 3, exactamente. Entonces, gracias a eso más o menos tenemos y nos podemos mover. Ahora bien, si nuestro refresco es, en vez de a tercios, yo cojo 50 gramos de masa madre, 100 de agua y 100 de levadura y 100 de harina, entonces ya tenemos una proporcionalidad en la que la masa madre es menor y por tanto en las mismas condiciones tardará un poco más. Si además en vez de dejarlo a 30 grados lo dejamos a temperatura ambiente a unos 20 grados, pues aún un poco más. Y al revés, si le ponemos más masa madre que harina y agua, probablemente en 2 horas, hora y media ya la tengamos terminada, siempre y cuando alcancemos la cantidad que queremos conseguir para fermentar según la receta que vamos a utilizar. Bueno, dependiendo también cómo elaboremos nuestra masa madre, podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos. Sí. Y esto también es un gran mundo, ¿no? Porque siempre pensamos que una levadura madre es solo una levadura madre y ya está, pero creo que hay mucho más allá de todo esto, ¿no? Pues sí, mira, en lo que es la masa madre podríamos agrupar las diferentes bacterias y levaduras que existen en la masa madre como en 3 grupos distintos según el tipo de fermentación que realizan. Por un lado estarían las levaduras, el Saccharomyces natural, salvaje que hemos encontrado, que este va a producir una fermentación alcohólica, es decir, la misma que la cerveza y que el vino. Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae, eso es de cerveza, ¿no? Y esta va a producir una fermentación alcohólica, es decir, a partir de que la levadura consume azúcar, va a producir alcohol y CO2, fermentación alcohólica. Luego, por otro lado, tenemos otro grupo de bacterias que son bacterias lácticas, exclusivamente lácticas, que a través del azúcar
producen ácido láctico, que esto es lo que baja un poquito el pH. Esto es una fermentación. Son las que salen también en los vegetales fermentados. Eso es, exactamente. Y esto es lo que denominaríamos una fermentación homofermentativa, ¿vale? De lo que son del azúcar generamos solamente ácido láctico, principalmente, ¿no? Y luego hay otro grupo de bacterias que serían acéticas y lácticas también. Entre estas se encuentra el Lactobacillus sanfranciensis, que es uno descubierto en San Francisco y que les da en estos momentos el honor de llamar al pan de sourdough, ¿no? De masa madre de allá de San Francisco, el San Francisco sourdough, que es como muy famoso en el mundo, ¿no? Y que han sido un poco los que en los años 70 hicieron una investigación, y empezaron y encontraron aislada una bacteria que incentivaba muchísimo este tipo de fermentación heterofermentativa que produce a partir de una molécula de glucosa ácido láctico, ácido acético y también CO2. Claro, el resultado utilizando cada una de estas diferentes masas madres, me imagino que será diferente y sobre todo el sabor, ¿no? Porque quiere decir que depende, yo a veces utilizo masa madre de centeno, otras de sarraceno, otras de trigo, y encuentra sabores diferentes, ¿no? Yo creo que cada persona también tiene que ir buscando un poco lo que le gusta. Y entiendo que dependiendo qué tipo de fermento utilices, el sabor es diferente y el resultado es diferente. Sí, efectivamente. Y luego más allá vamos a poner otra variable en funcionamiento, por lo que decías tú del agua, más agua, menos agua. Varias variables hacen que no solamente la masa madre, que sí que nos va a dar aromas diferentes, sino que además la harina que utilizamos de panificar, una mezcla por ejemplo de harina de trigo y de centeno, o le podemos meter otro poquito de otra harina para dar otro sabor, podemos manejar un poquito todos estos sabores, más allá además del tipo de fermentación que vaya a tener. Y luego, ¿cómo va a desarrollar ese pan? ¿Qué alvéolos va a tener? Y entonces ahí es donde entra la variable de qué cantidad de agua respecto a la harina total he utilizado para hacer un pan. Entonces, por tanto, podemos encontrar panes mucho más tupidos con menos agua, que no tienen tanto sabor potente, porque no tienen tantas células de aire como lo podría tener un pan cristal o una chapata. Un mundo. Porque luego también, claro, entiendo que la fuerza de cada una de las harinas también es diferente dependiendo cómo, o sea, ¿no? Si la harina tiene una fuerza, la masa madre te saldrá diferente, dependiendo qué pan quieras hacer tendrás que elegir unos u otros, ¿no? O sea, hay que decir que entiendo que al principio cuando te inicias lo normal es utilizar una masa madre básica y no comerte mucho la cabeza, porque en casa tampoco puedes tener 10 masas madres diferentes, ¿no? No, porque además a partir de tu masa madre, a ver, la cuestión es, si tú tienes una masa madre hecha de hace un montón de tiempo, tú vas a tener tu masa madre y tú vas a tener delante un caldo de cultivo en el que hay algo que se ve, que es la harina y el agua, es decir, esa mezcla, tú lo ves, pero está lo que no se ve, que son las bacterias y los microorganismos, ¿no? Entonces, esos microorganismos normalmente se manejan bastante bien en tanto en cuanto tengan el mismo tipo de harina. Si nosotros en un determinado momento lo que queremos hacer es un cambio, podemos coger una parte de nuestra masa madre y refrescarla con otro tipo de harina para esa prueba concreto que queremos hacer, pero con que tengamos una ya es suficiente. Y repito, no es necesario que esa masa madre tenga gluten, ¿no? Porque al final la masa madre es un fermento que tiene que fermentar y es un caldo de cultivo donde tienen que vivir bacterias y levaduras. ¿Qué necesitan esas bacterias y levaduras? Azúcares, que vienen de los almidones, no de la proteína, y luego humedad para que puedan existir y vivir y metabolizar. Entonces, por tanto, el gluten en la masa madre no tiene ningún sentido, más allá de que cuando vayamos a panificar tengamos en cuenta que esa cantidad de masa no va a tener gluten y va a debilitar el resto de la masa. Va a perder fuerza al final. Va a perder fuerza, entonces por tanto simplemente con que consideremos que si tenemos una masa madre sin gluten, luego vayamos a añadir o vayamos a panificar con una harina con un pelín más de fuerza o le podemos adicionar un poquito de gluten, ya está. Te quiero hacer una pregunta, ¿tú qué masa madre tienes en tu casa? Vale, la masa madre que tengo, bueno, yo he ido haciendo muchas pruebas y de hecho la masa madre que yo tengo en casa ha ido sufriendo una serie de modificaciones. La mía, vamos, ha pasado por todo ya. Claro, porque además, a ver, no deja de ser precisamente un caldo de cultivo donde puede haber contaminación de diferentes bacterias en la medida en la que va pasando el tiempo. Es muy difícil mantener las mismas condiciones de cuando hicimos la masa madre. Y es más, está bien que además sufra una serie de modificaciones porque de esta manera nuestro reto a la hora de panificar y encontrar una serie de sabores... Bueno, a ver,
Mi truco además ahora para encontrar la masa madre perfecta, con un aroma a fermentación de bodega, ¿sabes? De este aroma a bodega. No sé si recordáis cuando había unas bodeguicas de estas de vino que servían el vinico, que te servían, de madera, ¿no? Las de madera. Sí. Ese aroma yo he conseguido que mi masa madre tenga ese aroma, ¿vale? Y entonces la proporcionalidad a la hora de fermentar la hago la siguiente, es 30 gramos de mi masa madre, 90 de agua y 100 de harina de fuerza, blanca de fuerza, y luego 10 gramos de azúcar, azúcar blanco. Sí, es comida para las bacterias. Comida para las bacterias, y como tú sueles decir siempre en tus ponencias, en el libro, etcétera, ese azúcar no entra dentro de nuestro metabolismo. Es para las bacterias. Sino que es para las bacterias, se lo comen, las lamineras son ellas, ¿no? Sí. Si dejamos fermentar el tiempo suficiente, al final ellas se lo comerán y es una comida fácil para ellas, ¿no? Exactamente. Enseguida se van a activar y van a empezar ahí a fermentar y a crear una levadura madre, claro, que tenga mucha capacidad fermentativa, ¿no? Eso es. Entonces, mi refresco es 10 gramos de azúcar, 30 de masa madre, 90 de agua y 100 de harina. Entonces, sobre esa proporcionalidad, las dos únicas variables que me van a permitir modificar más o menos tiempo de fermentación de mi masa madre para que se refresque y ya esté activa, las variables son la temperatura del agua, de esos 90 mililitros de agua que utilizo, y la temperatura en la que voy a colocar. Exactamente, entonces ahí está la variable. Que con esa proporcionalidad a una temperatura ambiente, mi masa madre está lista en 12 horas, perfecto, sé que 12 horas antes la tengo que refrescar. ¿Que el calendario y el horario me está condicionando? Pues igual probablemente necesite más tiempo o menos, y entonces subiré o bajaré la temperatura donde voy a mantener esa masa madre hasta que se termine de madurar, para poder ser utilizada. Muy interesante. La verdad que yo de la masa madre podría estar hablando muchas más horas, pero bueno, creo que nos has dado un repaso general a todo. Creo que has resuelto muchas de las dudas que seguramente hay muchas personas que las tenían, y sobre todo hablar un poco de masa madre un poco más técnicamente, que yo creo que hay muchos vídeos y mucha información, pero hay poca información clara, como que al final nos volvemos un poco locos, ¿no? Entonces entender de una forma técnica lo que está sucediendo ahí también como que yo creo que nos da tranquilidad para luego poder utilizarla y poder estar tranquilos haciendo nuestro maravilloso pan, que yo soy súper fan de hacer pan, me encanta. Luego tenemos que dar confianza a los que nos están viendo, porque en principio, a pesar de que no tenemos una matemática, no una respuesta concreta, sí que es cierto que con lo que dices tú, con estos conocimientos un poquito técnicos, os estamos ayudando a que después, con las horas de vuelo y siguiendo estos trucos un poquito prácticos, consigáis el sabor que realmente os interesa, pero es horas de vuelo. Práctica, práctica, práctica y práctica, siempre lo digo, o sea, y la respuesta siempre me dicen, pero ¿por qué siempre dices depende? Y digo, porque depende de tantas cosas. Ahí me ha pasado muchas veces en los cursos, ¿no?, que hacemos el mismo fermento, cada uno se lo lleva a su casa y luego son totalmente diferentes, porque en cada casa las bacterias crecen de una forma diferente porque el ecosistema que las rodea son diferentes. Sí, bueno, y ahí está el kit de la cuestión, que cuando estamos haciendo pan no somos nosotros los únicos responsables del resultado, sino que tenemos una batería de bacterias y levaduras que también están actuando y están colaborando a la hora de hacer. Entonces, la creación de ese equipo, ¿no?, y la coordinación del equipo entre nosotros y nuestras bacterias y levaduras y cómo las estamos ordenando, pues es la que marca un poco la diferencia, ¿verdad? Sí, oye, pues muchas gracias, Edorta. Encantada de haberte tenido aquí y nos vemos pronto. Oye, espero que estéis disfrutando del festival y nos vemos también pronto. Cualquier cosa que tengáis a través de Nerea o a mí mismo, ya sabéis. Sí, le podéis seguir en su cuenta de Instagram, en su página web, tiene un montón de cursos, hace un montón de cosas, así que cotillear un poquito que os va a gustar. Gracias, Edorta. Gracias a ti, Nerea. Hasta pronto. Chao.